Buenas tardes, mi nombre es Andrés Pico y junto a mis compañeros Sebastián Martínez y Sebastián Ramírez estudiaremos el caso de estudio de China para la clase Teoría y Política Fiscal. En primera medida, analizaremos la estructura del Estado chino. Sabemos que en 1949 se fundó la República Popular de China después de una larga guerra civil. Después de ello, en 1982 se firmó la Constitución Política, que ha tenido enmiendas hasta el 2004. Allí se establece que la República Popular de China es un Estado socialista bajo dictadura democrática popular y está dirigido por la clase obrera y basada en la Alianza Obrero-Campesina. El Partido Comunista de China, que es el organismo más importante en el Estado, se fundó el 1 de julio de 1921 y desde 1949, cuando se fundó la República, hasta el momento, hasta hoy, ha sido el único partido gobernante del país. Este partido es el representante de los intereses de todas las etnias del país, del pueblo, y es el núcleo claramente dirigente o la cabeza dirigente de la causa socialista china. Esto no implica que en China no existan más partidos, de hecho los hay, pero es este Partido Comunista Chino el que representa los intereses de todos los demás. Aproximadamente este partido cuenta con unos 85 millones de militantes y más de 4 millones de organizaciones a niveles básicos. Por el lado izquierdo, se desprenden los poderes del Partido Comunista Chino, encontramos el poder legislativo con la Asamblea Nacional Popular y su comité permanente. La Asamblea Nacional es el organismo supremo de poder del Estado y junto al comité pues, ejercen el poder legislativo. La Asamblea se compone de varios diputados elegidos por provincias democráticamente, de varias regiones del país, y la idea es que también las minorías cuenten con un número apropiado de diputados dentro de la Asamblea. La Asamblea, al igual que demás cargos públicos y políticos, como lo es el presidente, vicepresidente y ministros, y miembros de los consejos, son 5 años únicamente. Y esta Asamblea tiene como funciones primordiales, entre muchas otras, reformar la Constitución en caso de ser necesario y elegir el presidente de la República y su vicepresidente. El comité permanente de la Asamblea está integrado claramente por el presidente de la República, vicepresidentes, un secretario general y demás miembros. Por el lado derecho encontramos el Poder Ejecutivo, el cual está conformado por el presidente de la República y el Consejo de Estado. Este presidente en el momento es Xi Jinping, que está ya en su segundo mandato de 5 años. Esto por constitución y por ley solamente pueden ser 2 periodos presidenciales y tiene como objetivos o como funciones poder promover proyectos de ley, nombrar o destituir a primer ministro y demás ministros del Consejo de Estado y el secretario general también del Consejo de Estado. Ahora, el Consejo de Estado, junto al presidente, también es el órgano administrativo supremo y desempeña funciones básicas como formular medidas administrativas, ciertas reglas, regulaciones y emitir decisiones y órdenes de acuerdo a lo que la Constitución le permite. Junto a esto, y justo abajo del Poder Ejecutivo se encuentra el Poder Militar, porque está muy ligado al Poder Ejecutivo. En este Poder Militar está conformado por la Comisión Militar Central, la cual está integrada por el presidente de la República, vicepresidente y demás miembros de la comisión que claramente tienen que ser militares de alto rango, en este caso generales. Por el lado izquierdo encontramos el Poder Judicial, el cual está conformado por el Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema. Por el lado del tribunal es el órgano judicial más importante y está encargado de supervisar el ejercicio de administración de los demás tribunales, tanto locales como tribunales populares especiales. Y por el lado de la Fiscalía Popular Suprema, pues es claramente el órgano fiscalizador más importante del país y tiene también como objetivo y como trabajo verificar el trabajo y las demás cumplimiento de metas de las fiscalías populares locales y las fiscalías especiales, ¿no? Por el lado ya específicamente del Partido Comunista Chino como tal, encontramos al secretario general del partido, es el cual es el mismo Xi Jinping, el mismo presidente de la República, y también encontramos el Comité Central y el Buró Político. Para el caso del Comité Central del Partido, es un organismo con 300 miembros, claramente todos del Partido Comunista, y se reúnen anualmente para decidir políticas de partido y que obviamente van a afectar directamente a la política de Estado y ciertas decisiones gubernamentales en la República. Y el Buró Político son la misma gente del Comité Central, en este caso no son 300, sino únicamente 27, que la idea es que se reúnan más a menudo, más frecuentemente a lo largo del año, para decidir pues, políticas y rumbo del partido en los próximos años o próximos meses. Buenos días, mi nombre es Sebastián Ramírez y en este caso hablaremos del gasto público y los impuestos como porcentaje del PIB. Antes de entrar de lleno al tema,
tendremos que dejar claros ciertos aspectos. El primero es que China no cuenta propiamente con una regla fiscal. ¿Esto qué se debe? A que en ciertas ocasiones las reglas tienen limitaciones para el momento de planificación. En este caso, para el actual del gobierno tendría una limitación tanto en el gasto como en la deuda. Este país tiene una visión un poco diferente y sus objetivos no son principalmente la estabilidad macroeconómica de una disciplina fiscal, sino por el contrario, ellos tienen una planificación económica que ellos lo llaman planes quinquenales y en este caso se vienen dando desde el año 1953. Para abordar un ejemplo de esto, tomaremos el último quinquenal, exactamente el número 13, que viene de todo el año 2016 al 2020, que su objetivo es lograr que China sea la economía mundial número uno y lograr una mayor inversión y tecnología. No solo quieren lograr ser una economía estable, sino un nivel de industrialización mucho mayor al que tiene. Y esto lo tendrán en cuenta gracias al fortalecimiento del sector privado y la modernización que tendrán acorde a los años van pasando. Si nosotros miramos, eso coincide con las gráficas en donde en el 2016 se ve un pico en el gasto y posteriormente se estabiliza alrededor de un 25% del PIB. Esto también se prevé en el gasto para los proyectos sostenibles y amigables con el medio ambiente. ¿Qué quiere decir? Ellos están impactando en megaciudades que hay en China con energías renovables, como conocemos la eólica y la solar. Si queremos mirar esos planes quinquenales, tendremos que tomar en cuenta que el gasto público en China siempre ha sido superior a los impuestos. Pero si nos remitimos a la gráfica, podemos ver que en el año de 1985 esto no se cumple. ¿Pero por qué sucede esto? Esto sucede gracias a una reforma económica que hubo en el país en el año de 1968 y esto genera porque fue la materialización del socialismo con peculiaridades chinas que, como ya explicó mi compañero anteriormente, se ven reflejadas acá. Dentro de esta reforma se planteó el objetivo del crecimiento económico sin dejar de lado un sistema político comunista. Junto a esto se permitió la creación de empresas no estatales, lo que repercutió en disminución del gasto público por el lado de subsidios y producción pública. Así como en gastos burocráticos, el recaudo de impuestos a las utilidades de estas nuevas compañías se vieron afectados. Por esto se evidencia una caída en el gasto y un incremento en los impuestos. Y para estos, como lo podemos evidenciar en la gráfica. El pico de los impuestos para ese año, exactamente el 1985, se debe a, como lo hablamos anteriormente, a un impuesto a estas compañías y a la incorporación del impuesto agregado, del valor agregado que común conocemos como el IVA. Y desde 1990, año en el que se inicia esta metamorfosis de lleno, el país empieza un poderío industrial, empieza por otra parte también el gasto público y empiezan a elevarse debido a las necesidades de inversión que requiere el gobierno para este plan quinquenal que tenían en ese entonces. Y en este proceso de industrialización existió una disminución en la relación del consumo del PIB en los hogares. Como bien sabemos, es la tasa de ahorro se disminuyó en un 20% y ¿qué pasó? El gobierno tuvo que solucionar para invertir más gastos y continuar con su proceso de industrialización que ha tenido durante todos estos años o, como ellos lo llaman, planes quinquenales. También por esta década, como lo estipula Stiglitz y Rosengart, comienza una carrera por las reformas en la asistencia social, elevando el gasto en sus aspectos y así destinar este dinero al desarrollo de nuevas tecnologías, como lo mencionamos anteriormente. En este caso quiero hacer un alto y quiero citar lo que decía Giraldo, y es que por el lado de los impuestos se tiene un comportamiento similar con los gastos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando suben los gastos, suben también los impuestos, y asimismo pasa del lado cuando se disminuye, como se evidencia en los años de 1986 y 1996. A pesar de ello, siempre son menores los impuestos que los gastos. Y los impuestos para el caso chino han representado el 85.29% de los ingresos total, tanto del gobierno central como de gobiernos locales, según la Oficina de Estadística de China. Para aquello, ¿cuáles son los que mayor tributación tienen? Primero, la vía de impuestos por el valor agregado, como conocemos IVA, el impuesto al consumo y el impuesto a la renta de las empresas. Para concluir con esta gráfica, China sabe y tiene en cuenta, y esto lo plantea a Mezquita, y es que el déficit de todo no es malo. En este caso realmente es importante para alcanzar los objetivos de sus planes quinquenales. Y China está en la carrera de convertirse en la mayor potencia mundial y tiene claro que los déficits y todo lo que conlleva con esto es necesario para lograr esa expansión que ellos desean. Buen día, mi nombre es Sebastián Martínez. Voy a hablar sobre la calificación de gasto público e impuestos. Para el caso del gasto público, en lo social contamos con estos ocho que se visualizan en la tabla, así como se realizó en clase. Se tomaron los datos de la Oficina Nacional de Estadística de China
y se obtuvo la participación de cada uno de ellos con respecto al gasto total para 2017 y 2018, que son los últimos 2 años con datos disponibles. Con esta variación se determinó si es progresivo cuando es positivo o regresivo cuando es negativo. Se muestra por su variación porcentual los efectos de cada gasto y se observa 5 progresivos y 5 regresivos. Eh, Destaca bastante la educación, ya que tiene los porcentajes más altos de gasto tanto en 2017 como en 2018. Acá cabe aclarar que el gasto público está medido por 100 millones de yuanes. Como se dijo anteriormente, eh, los impuestos representan más del 80% de los ingresos totales de China. Después de la modificación del sistema tributario en 1994, se ha planteado un sistema en su mayoría progresivo y que está acorde a la economía de mercado socialista. China cuenta con 26 impuestos divididos en 8 categorías, los cuales son impuestos sobre las transacciones y o consumos, impuestos a la renta, impuestos sobre los recursos para propósitos especiales, sobre la propiedad, impuestos de funcionamiento, impuestos agrícolas, que es bastante destacado porque su porcentaje es alto, y por último, impuesto de categoría de aranceles aduaneros. De esto escogimos los más significativos porque son los que recaudan ingresos, más altos ingresos para el gobierno. Y como se muestra en la presentación, se muestran impuestos indirectos, de los cuales están los 4 y 4 directos. Uno de los de los impuestos indirectos que pusimos es el impuesto al valor agregado IVA, eh, que maneja una tasa de 17% y es de un tipo variable. Y esto se destaca por el 13% grabado a productos agrícolas y que se maneja a 3% para contribuyentes con baja magnitud. El segundo es impuesto al consumo y maneja una tasa de 3% a 45%, también un tipo variable. Esto se debe al gravamen puesto a productos de lujo, como por ejemplo el tabaco por 35%, alcohol 5%, de 5% a 20% y automóviles de 3% a 20%. Relojes o joyería de lujo también 20%. Para el tercero, impuestos de aduanas, se maneja una tasa de 9,8 y es de tipo variable. Estos productos agrícolas, acá maneja un impuesto a los productos agrícolas de 15,2%. Esto lo hacen para mantener y darle fuerza al sector agrícola, como también al valor del IVA del 13% y 8,9%. Impuesto al recurso, esta tasa maneja una tasa de monto por unidad, el cual es el petróleo crudo, el gas natural y el carbón. Los impuestos indirectos, de los 4 que escogimos, voy a hablar sobre el impuesto sobre transferencias patrimoniales. Maneja una tasa del 30% al 60% y es de tipo variable. Este impuesto depende netamente de la ganancia patrimonial y el precio de venta. El impuesto a sociedades privadas extranjeras maneja una tasa de 25%, también es de tipo variable. Y este impuesto hace alusión a cuotas diferentes a las empresas locales, pues a las empresas extranjeras empiezan en el 15% y van creciendo durante los siguientes 5 años, hasta llegar al 25%. El tercer impuesto de renta de personas, impuesto de renta de personas, y viene una tasa con monto en yuanes y viene de 0 a 36.000 o de 960.000 hasta más, con tasas de 3% a 45%. Este impuesto aplica únicamente para particulares con más de 183 días o un año fiscal y se graban dependiendo de los ingresos nacionales e internacionales. El último, impuestos de renta a empresas, y también se maneja una tasa de monto en yuanes de 0 a 30.000 y de 500.000 yuanes o más. Se manejan tasas también dependiendo del monto, del 5% al 35%. Y este impuesto hace alusión y se grava a todas las empresas nacionales privadas. Continuando con la explicación, vamos a hablar ahora de la deuda del sector público, la tasa de recaudo, el déficit fiscal y esas tres como proporción o como porcentaje del PIB. En primera instancia encontramos la línea roja,
que para este caso es la deuda como porcentaje del PIB. Primero vamos a hacer dos aclaraciones. La primera es que la deuda, como dice Stiglitz, nace a raíz de un déficit que tiene que ser cubierto. Entonces, cuando los ingresos son menores a los gastos en un país, pues lo tienen que cubrir, ese hueco que queda, tienen que cubrirlo con deuda. Y segundo, que esta deuda, para el caso chino en especial, es del 95% durante todos los años de estudio, 2005 a 2018, que son los años en los cuales hay datos. El 95% de esta deuda es básicamente deuda interna, o sea, deuda con bancos nacionales, chinos u otras instituciones, o deuda con el público en sí cuando emiten bonos, el gobierno como tal. El restante 5% ya es deuda externa con organismos multilaterales u otros bancos internacionales. Como notamos en el 2007, hay un pico en esta deuda, ¿sí? Hay un incremento entre el 2006 y el 2007 del 48.27%, y esto se debe a que hubo un proyecto socialista para mejoría del sector agrícola rural, en el cual fue pues claramente discutido en la Asamblea Nacional Popular, organismo que ya fue explicado al principio de la presentación, y que buscaba proveer de infraestructura, salud y educación al área rural del país. Claramente esto fue financiado pues por deuda más que todo, pues para incrementar el gasto lo hicieron por vía de deuda, y pues por eso mismo es que se nota ese pico en el año 2007. A pesar de la crisis financiera de 2008, la crisis financiera mundial, tanto la tasa de recaudo como las demás, las otras dos variables, que en este caso es tasa de recaudo de la línea verde y el déficit como proporción del PIB de la línea azul, mantienen una senda más o menos constante, y ahorita hablando de la tasa de recaudo se ha mantenido siempre alrededor del 10% a lo largo de los años, para el final, después del 2015, 2016, pues mostrar una leve disminución en esta tasa. Como notamos la línea azul, que es el déficit como porcentaje del PIB, notamos que siempre ha estado por debajo del 5%, esto es bastante positivo, y a partir del 2014-2015, al igual que la tasa de deuda, ha venido creciendo. Eso significa que justo cuando empiezan a crecer la tasa de recaudo, como lo estipula claramente Rosinger y Stiglitz, es necesario cubrir ese hueco del incremento del gasto público versus disminución del ingreso,